buenas tardes. Soy la doctora Dina Gómez, médico pediatra de salud. El tema ahora que vamos a tratar es maltrato infantil. Estas son nuestras competencias que debemos de tener, o sea, al finalizar la clase al menos debemos de tener capacidad de valoración integral al niño maltratado, o sea, tener la capacidad de que lo hayamos evaluado tanto en sus evidencias físicas del niño que está presentando, así también como las conductas específicas del niño y del cuidador, ¿no? Porque sabemos que generalmente el cuidador es el maltratador, generalmente. Tener conocimiento de las características biológicas, psicológicas y sociales en este grupo vulnerable, ¿no? Principalmente, ¿quién es el grupo vulnerable que sufre o que puede tener maltrato? Son los niños menores de 5 y menores de 10 años. Valorar la importancia de medidas de prevención, promoción como elementos que tenemos de lucha contra el maltrato infantil. Y también ver el maltrato infantil, juvenil como físico, psicológico, sexual, también el abandono. O sea, el abandono también es una forma de maltrato infantil. Tenemos que ver la atención generalmente en el primer contacto. Cuando nosotros tenemos al niño, tenemos que tener la capacidad de ver que la lesión con la que viene el niño no va a ser de maltrato, ¿no? Porque si no se nos estaría escapando algo muy importante. Y tenemos que notificar oportunamente a las autoridades. Esta es la bibliografía, no he querido tomar mucho algunas figuras para no, porque creo que en esta bibliografía más se basaba el sílabo. Voy a empezar hablándoles sobre un caso clínico, que este caso clínico lo pusieron en el examen nacional de medicina, en el ENAM. Bueno, ahora no hay ENAM, pero lo he traído porque era compatible a tema. Dice que llega un niño desnutrido, ya tenemos acá la base de nutrido, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos un niño en estado de desnutrición, ya estamos sospechando porque ese niño está desnutrido, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, el niño de 4 años viene con dolor en el brazo, la madre refiere que el niño se golpeó durante el juego. La madre puede decir muchas cosas, o el cuidador, ¿no? Entonces, al examen, lo que encontramos es dolor intenso a la palpación en la zona afectada, con aumento de volumen y limitación del movimiento, cicatrices antiguas en las extremidades. Esa parte de lo que es las cicatrices antiguas, eso tenemos que determinar porque un niño que viene con lesión en el brazo, que viene, la mamá solo dice que estaba jugando, ¿no? Y entonces vemos cicatrices antiguas en las extremidades. También puede ser un niño que juega mucho y que se cae bastante, ¿no es cierto? Se cae, entonces está teniendo cicatrices, al menos hay algunos niños que mucho les gusta la bicicleta y andan cayéndose constantemente. Y luego a la radiografía vamos a encontrar una fractura en tallo verde. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Esta es la pregunta de examen de la residencia. ¿Ustedes cuál creen que sería? ¿Maltrato infantil? ¿Déficit de calcio? Tendría que tener en la radiografía otros signos, ¿verdad? O sea, la mineralización del hueso, la relación entre la matriz ósea y el hueso compacto, ¿verdad? En la radiografía. ¿Podría ser una osteogénesis imperfecta? No, ¿no es cierto? Porque también tendríamos, es un niño de 4 años y para una osteogénesis ya debería de haber algunos callos óseos además antiguos de otras fracturas. Osteomalacia grave también podría ser, pero si vemos la radiografía y no hay una alteración en la matriz ósea y la matriz del hueso, o sea, en lo que es el hueso compacto, entonces no podríamos hablar de una osteomalacia grave. Entonces nuestra respuesta es maltrato infantil, ¿sí? Para hablar de maltrato, para hablar de un niño y de un niño, niña, adolescente, tenemos que hablar acerca de los derechos de los niños, ¿no?
porque nosotros tenemos dos conceptos. Un concepto que es la omisión viene a ser el abandono, ¿no? O sea, estoy omitiendo llevar al niño a su control de salud, a su alimentación, a su vestido, a su casa, a lo que es parte emocional, o sea, darle amor al niño, ¿no? Entonces, todo esto está centrado aquí, en nuestros derechos del niño. Todos los derechos contemplan el bienestar físico, psicológico de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué es el maltrato infantil? El maltrato infantil va a abarcar toda acción u omisión intencional o no intencional. Puede ser que yo deje a un niño ahí y digo, no le estoy haciendo nada, ¿no? El niño está ahí, yo le doy su comida, todo, pero no le estoy haciendo nada. O sea, el niño por gusto llora o por gusto se siente así, o de repente por gusto está inapetente. Pero entonces ya estamos por omisión causándole maltrato. Ahora dice, puede ser intencional o no intencional, o puede causar o no, o sea, tanto la acción como la omisión va a causar a largo plazo en el niño el perjuicio en el desarrollo biológico, psicológico y social, ¿no? Entonces, tenemos que ver, porque hay una diferencia del maltrato en los niños que tienen cuidadores o maltrato en los niños que directamente los ven los padres. Entonces ahí tenemos dos tipos de maltrato. Aquí dice casi 3 de 4 niños que están en una edad de 2 a 4 años, según la Organización Mundial de la Salud, va a haber un castigo corporal o violencia psicológica, tanto de padre como de cuidador, ¿no? Entonces estamos viendo una alta incidencia en lo que es el maltrato a los niños. Tanto puede ser por omisión o por comisión. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones declaran haber sufrido abuso sexual cuando tenían de 0 a 17 años. Imagínense, las mujeres son las más violentadas, ¿no es cierto?, en lo que es el abuso sexual. 120 millones de niñas y mujeres jóvenes menos de 20 años han dicho en algún momento que han tenido maltrato sexual, ¿no?, o forzado. Entonces, acá vemos el maltrato por actos de comisión, esto ya es por agresión, y el maltrato por abandono, que vendría a ser actos de omisión. Entonces nosotros como pediatras debemos de evaluar al niño, o sea, verlo, en qué momento el niño puede estar pasando un problema de tipo de comisión o de omisión. Por ejemplo, yo tengo un niño pequeño de 3 años y cuando va a pediatría va por X razón y lo veo según su curva, está baja su peso, su talla, vemos que no hay vacunas, pero la mamá se muestra como cariñosa con el niño, ¿no? Entonces cuando nosotros observamos, el niño está aparentemente en un hogar donde hay tranquilidad, donde hay amor, pero realmente no es así, ¿no? Porque si vemos, ya estaríamos hablando de un acto de omisión. Los servicios de salud están las 24 horas en lo que son emergencias también, y lo que son vacunas se coloca todos los días y se coloca tanto en la mañana como en la tarde, ¿no? Entonces ahí ya nosotros tenemos que pensar y decir qué es lo que está pasando con esta familia, porque es un niño está siendo tan desprotegido. Tenemos los tipos de maltrato infantil. Aquí vemos negligencia, psicológico, físico, abuso sexual, síndrome de Munchausen por los padres o también puede ser por cuidadores. Hay diferentes tipos, ¿no? Puede ser que el cuidador inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo.
han llegado muchos cuidadores o madres a colocar sangre en la orina de los niños para decir que estaba enfermo. No sé si recuerdan este caso porque se hizo incluso una película, ¿no?, del caso de Gypsy Rock. Ella, su madre fue la que le ocasionaba todos los daños, supuestamente. Cuando se hizo una relación en cuanto a su historia, una investigación, se vio que la llevó a los 3 meses de edad, a los 3 meses diciendo de que no respiraba, ¿no? Entonces vienen los padres, nos cuentan una cosa y nosotros a veces nos engañan, si es que no somos exhaustivos en la anamnesis, en el examen físico. Miren, esta niña hasta los 17 años estuvo maltratada y ningún médico, a pesar que vivía en los servicios de salud, ningún médico se dio cuenta. Todo el mundo, todos los médicos que la atendían, ellos decían, sí, está mal, porque la madre decía, tiene leucemia. Y el doctor decía, ya está con leucemia. Y seguían el cuento de la mamá, ¿no? Entonces se le cayó el cabello, le rapó el cabello, todo, y al final ella manda a matar a su madre, ¿no? La manda a matar, ¿por qué? Porque ella ya cuando era mayor se daba cuenta, porque se sentía bien, no era tanto como lo que ella contaba, y entonces, ¿qué pasa? Ella agarra y quiere escapar, y la mamá agarra y la encadena, ¿no?, en la cama, en su silla, desde los 7 años la tuvo en silla de ruedas. Entonces, ¿qué pasó? Que se enamora de una persona por internet y en complot los dos van y matan a la madre, ¿no? Entonces ella está en la cárcel, a pesar de todo el daño que ha sufrido, va a la cárcel, está ya 20 años en cárcel, pero ella dice que ahí se siente mucho más libre que haber estado al lado de su madre, ¿no? Entonces, un poco traje este caso para que ustedes vean cómo tanto médico que la vio y nadie tuvo ni la mínima sospecha, ¿no? Porque la mamá pensaba y decía, ella dentro de su problema que tenía, ella quería ser necesaria para su hijo, y como era sana, ella le creaba todas las enfermedades. ¿Cómo nosotros podemos tener sospecha clínica, sospecha de maltrato físico? De verdad, chicos, cuando he estado revisando todo lo que es maltrato físico, da pena todas las lesiones a que pueden ser sometidas los niños, que son tan pequeñitos, niños y niñas, y que a veces nosotros de repente no nos damos cuenta, ¿no? Aquí tenemos en primer lugar, lo más frecuente son los hematomas. Los hematomas, si nosotros encontramos un lactante que presenta hematomas, ya tenemos que sospechar de maltrato físico. Por si yo siempre les digo a mis alumnos, desvistan al paciente, descubran, porque hay que revisar la piel, hay que ver cómo está respirando, qué es lo que tiene. No se examina como un adulto, ¿no? O sea, con la ropa encima. Al niño se desviste, se le revisa. Si nosotros encontramos hematomas en las áreas de un lactante en cualquier sitio, el lactante no camina, por lo tanto no debe tener ningún hematoma, ¿ok? Luego tenemos hematomas en áreas de almohadillas, por ejemplo en glúteos, mejillas, en la barbilla, en genitales. También nos llama a sospechar, son áreas que no son expuestas. Entonces si este niño camina, entonces debería golpearse pues, en áreas de zona ósea, o también podría golpearse en las partes externas, no en las partes internas. Si son múltiples y tenemos diferentes estados evolutivos, también, ¿no? No necesariamente un niño que viene con diferentes hematomas ya vamos a hacer la denuncia. Tenemos que hacer primero una historia exhaustiva y comprometer al equipo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un patrón de objeto. Ahorita les voy a mostrar. Diagnóstico diferencial. ¿Cómo nosotros diferenciamos estos hematomas? ¿Dónde se encuentran? ¿No? Por ejemplo, aquí vemos una mancha mongólica, ¿no es cierto? O si no, también es una acumulación de los melanocitos en la capa intermedia de la piel.
¿no? Lo que llamamos las manchas mongólicas. Tenemos que distinguir la mancha mongólica, tenemos que distinguir las discrasias sanguíneas, que generalmente se presentan en las zonas óseas. O sea, si un niño tiene una discrasia sanguínea, está caminando, se golpea en la pata de la silla o en cualquier superficie, ahí vamos a encontrar que hay hematomas, generalmente frentes, tobillos, espinillas, ¿no? Nosotros podemos distinguir más o menos con qué objeto es que se ha producido la lesión en el niño. Por ejemplo, acá, agarre o sujeción, vamos a encontrar zonas redondeadas que son los llama de los dedos, ¿no? O un pulgar, o si no una zona o sea, justamente que afronta, ¿no? El pulgar está afrontando, ¿no? Entonces, ese hematoma vamos a encontrar. Un puñetazo, si da un puñetazo en el rostro, por ejemplo, un puño cerrado, van a encontrar los puntitos de los nudillos de la mano. Las personas son tan crueles, los adultos maltratadores, que cuando lo golpean al niño, le dan con toda su fuerza. Entonces su puño queda dibujado. Si lo darían en una fuerza menor, quedaría solo como un morado, pero lo hacen con tanta fuerza que queda dibujado el puño. La bofetada, por ejemplo, aquí uno da un golpe y generalmente la mano es abierta. Entonces va a quedar las marcas lineales, solo los dedos quedan ahí marcados en su carita generalmente. El cinturón, el cable, ¿cómo va a quedar? Son marcos dibujados, ¿no? O sea, si es un cinturón, queda igualita la forma, hasta los huequitos de la correa se notan. Las cuerdas, los objetos, ¿no? Acá, por ejemplo, en mordedura humana. Me viene un niño y dice la mamá lo ha mordido un animal. ¿Cómo nosotros podemos distinguir? Entonces eso es básico, porque el arco que da, más abajo vamos a ver las imágenes. A ver, aquí, por ejemplo. Vean cómo le vi el cinturón, les va a quedar así. Yo he tenido la oportunidad de ver este tipo de hematoma realmente en un niño pequeño y queda tal cual. Incluso me quedaba así la puntita de hebilla, ¿no? El cinturón, miren cómo queda, ¿no? Entonces no solamente es que venga la mamá y diga mi hijito se ha caído o mi hijita, cualquier situación que les puede decir a ustedes. Tenemos que ver, miren aquí todas las formas, la cuerda enrollada. Ya les he dicho que es un golpe muy fuerte, por eso dibuja al objeto. Aquí, por ejemplo, los nudillos, ¿no? Cuando dan el golpe quedan así puntitos de los nudillos de la mano. La mordedura. La mordedura de un adulto es así, o sea, es en redondo. Y tiene una medida entre incisivo y el otro, entre el canino y el otro canino opuesto va a tener más de 2.5 centímetros. Entonces ahí nosotros decimos, no, esta es una mordedura de adulto. Si nosotros medimos, vamos a encontrar. Y como la mordedura es brusca, o sea, muerde directo a lesionar, entonces queda bien marcada, tal cual. ¿Ya? El sartén, si está envuelta, queda así todo el filo, ¿no? Las espumaderas quedan así, el cepillo de pelo, ¿no? Le dan un golpe con tal fuerza que queda ahí marcado los dientes de cepillo. La cuchara. Esta niña, por ejemplo, ha sido golpeada con puño, acá tenemos lesiones, ¿ya? Es una niña pequeña, miren cómo le golpean en la carita, ¿no? Aquí son dedos. Las otras de maltrato tenemos las mordeduras, ¿no? Las mordeduras, vamos a ver que en el adulto tiene que tener una medida más de 2.5 de distancia, ¿ya? Entre este canino y este canino. Entonces medimos más de 2.5, ya no podemos creer a la mamá, y el arco es redondito, completamente en arco simétrico. Entonces no podemos creerle a la mamá de que ha sido un animal. En los niños, las marcas, obviamente es menos de
de 2.5, y en niños menores de 8 años son 2.5, y también hay niños que se muerden, ¿no? O sea, que tienen problemas se empiezan a morder las manos. Entonces a veces la mamá dice, mi hijo hoy le ha dado una rabieta y se ha mordido las manos y así ha venido. Entonces ahí tenemos que ver, cuando son autoinfligidas son zonas accesibles, ¿no? O sea, donde el niño sí llega a morderse, y obviamente que las arcadas van a ser pequeñas. De un animal, si nosotros veríamos en un animal, el animal tiene pues su hociquito largo, ¿no es cierto? Entonces va a ser los arcos estrechos, no van a ser redondeados, y son profundas, ¿no? Profundas y desgarradoras. Las quemaduras. Una quemadura en un maltrato es por inmersión o porque le tiró el agua, ¿ya? Entonces aquí vemos una inmersión forzada, donde yo lo tengo pues que agarrar al niño, ¿no? El niño cuando se quema accidentalmente, como cualquier otra persona, cae el agua y uno retira, inmediatamente retira la mano, y cuando retira la mano hace salpicar. Entonces vamos a ver las quemaduras en los niños que no son simétricas como estas, ¿no? Quemaduras en planta de pies, y jamás un niño se va a quemar los 2 pies, ¿no es cierto? Siempre solo es uno, o es una manito cuando toca o cuando se choca con algo, ha podido estar caminando, la olla está en el suelo y el niño va corriendo, cae en la olla, pero no va a caer, si cae las 2 manitos igual sacude, entonces la quemadura no va a ser igual. Aquí tenemos una quemadura en guante por inmersión. Vean las manitos, como toda la piel se ha desprovisto, y acá, por ejemplo, un poco más se ve en la manito izquierda. Aquí es en guante. Si nosotros vemos una quemadura en un niño, van a ser como una salpicadura, o sea, no va a ser en guante, es desigual, y toda la quemadura acá es de un solo grado. Tenemos varias quemaduras, ¿no? De segundo grado y de tercer grado, puede ser si es que es grave. No hay salpicadura. Cuando logra huir, la superficie puede ser amplia, pero no está delimitada. Aquí, por ejemplo, vean cómo le han tirado, aquí es en calcetín. Esto definitivamente es en calcetín, o sea, es por inmersión. Para que se queme tan profundo ha tenido que estar puesto ahí por un tiempo más o menos prolongado. Igualito acá la manito. Esto es por inmersión. O sea, el bebé lo alzan de sus axilitas y lo sumergen en agua hirviendo, ¿no? Entonces esto es lo que pasa. Se ve todo lo que es en forma simétrica y del mismo tipo o grado de quemadura. Las quemaduras también me van a dejar marcas, ¿no? Un plato caliente, la bombilla, el rizador del pelo, como deja el encendedor del coche, la plancha, ¿no? Entonces, estos son de cigarrillos. Aquí miren de un objeto, como le han quemado ahí. Aquí le han quemado con la plancha. Puede decir la mamá, yo dejé la plancha ahí caliente y vino el niño y se cayó encima de la plancha, pero el niño nunca se va a quedar tanto tiempo ahí como que no pasa nada, ¿no? Es una reacción inmediata del niño, pone y sale. Este también es algo le han puesto caliente, donde ha quemado ambos glúteos, que es más raro. Las otras sospechas son de fracturas. Requieren más fuerza de la previsible para fracturar, ¿verdad? O sea, un niño debe de caerse de alto. Los niños, bien difícil que se fracturen los huesitos. Generalmente son en tallo verde, cuando son niños pequeños. Ya cuando ya son niños más grandes, la fractura tiene que comprometer casi los 2 huesitos, si es que es, por ejemplo, el brazo, ¿no? Tenemos las metafisiarias costales, las costales posteriores, en escápula, esternón, ¿no? Y las más frecuentes son las que están marcadas aquí, en maltrato infantil.
las craneales, les dan con objetos en la cabeza, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, las femorales y las humerales, ya les mencioné que los lactantes no caminan, entonces no tienen por qué tener fracturas ni hematomas. Entonces, un poco más difícil cuando un niño viene con fractura para poder nosotros determinar si es maltrato o no, porque se puede fracturar y entonces vamos a tener diferentes formas, ¿no? Pero si yo encuentro un niño con diferentes evoluciones de consolidación, entonces dos cosas, o es una osteogénesis o es un niño que está siendo maltratado, ¿no? En menores de 2 años se debe realizar estudio del esqueleto y la radiografía de todo el cuerpito, ¿no? Eso en caso que sea sospecha, obviamente. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros sospechamos de una osteogénesis imperfecta, vamos a encontrar, pues, otros signos, ¿no? Las escleras, que son azulinas, y eso es por un gen que altera a lo que es la formación del colágeno, ¿no? El colágeno tipo 1. Luego vemos múltiples fracturas, obviamente en diferente estado de consolidación, pero son muchas más y muy marcadas. Incluso puede ser a una parte del húmero y luego se puede fracturar más abajito de esa zona del húmero. La osteomalacia es deformante, ¿no? Ahí hay lesión, o sea, tanto a nivel de la matriz ósea como del mismo hueso. Aquí, por ejemplo, ven cómo está la fractura a nivel acá de la tibia. Casi no se nota, es un poco difícil notarlo en los niños. Por ejemplo, acá en la costilla, vean esta costilla, esta y esta. Diferente acá. Acá tenemos áreas de consolidación, lo que llaman también el callo óseo, ¿verdad? No sé si se distingue bien. ¿Ya? Entonces aquí en la resonancia vamos a encontrar, aquí están las lesiones, ¿no? De un niño que ha sido de repente violentado en el tórax, lo han comprimido, a veces el niño está llorando y lo apretan, ¿no? Lo apretan tanto porque les da cólera que llore y entonces le fracturan las costillas. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el traumatismo craneano. Este es muy frecuente, este tipo de maltrato en los niños, el traumatismo craneano. Aquí encontramos una morbimortalidad muy marcada. Casi los niños que son lesionados en su cabecita entran en coma, tienen problemas, ya todo lo que es neurológico, y al final falla a veces a nivel de lo que es la parte respiratoria y ya pues no se puede salvar y hay más mortalidad, ¿no? Claro, va a ser diferente que reciba un golpe en la cabeza que dañe tanto el cráneo, que haya conmoción cerebral, a que me rompe el brazo, ¿no? Me lo puede romper en 3 pedazos, pero el niño no va a morir. Entonces, esta es la que me va a ocasionar mayor daño y por lo tanto mayor mortalidad. Las compresiones en cabecita, vamos a verlas por impacto, por asfixia, el famoso zarandeo, que ya seguro lo han escuchado, las niñeras principalmente, ¿no? Provocan zarandeos en los niños lactantes menores de 2 años. En la clínica es inespecífico el letargo, vómitos, puede haber los vómitos, ya sabemos el vómito neurológico que no se acompaña de diarrea, ¿no? Las manifestaciones, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar hematomas subdurales, hemorragias retinianas, lesiones axonales difusas, ¿no? Se le pide obviamente una tomografía, una resonancia, ¿no? Y hay que evaluar el estado neurológico del niño. Y también lo que dice la madre, ¿no? Porque la madre puede decir muchas cosas. A veces también se ha encontrado maltrato en los niños y no es pues, por la madre, ¿no?
¿no? Es por el papá, a veces el mismo padre es el que puede lesionar. Cuando les venga un niño con esto que se llama ojos de mapache, ¿no? Son los hematomas subpaliales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se forma así? Es cuando un niño ha sido traccionado a nivel del cuero cabelludo. Le cogen el cuero cabelludo de tal manera que lo despegan del cráneo y va a haber este problema, ¿no? Todo el sangrado, la lesión que ha habido por declive cae al tejido laxo de los párpados y forma los ojos de mapache, ¿no? Perdón. Aquí, por ejemplo, vemos en un niño que ha sido maltratado. Acá vemos la hemorragia, que es antigua. Acá una que es reciente. Entonces ahí sí podemos hablar también de maltrato, ¿no? De repente viene un niño que está con problema neurológico, la madre dice que se ha caído, pero al hacerle el examen vamos a ver que en la TAC se ve una antigua, ¿no? Y acá el nuevo, digámoslo así, o reciente. El traumatismo abdominal. El traumatismo abdominal también es una de las causas que los niños tienden a fallecer, ¿no? Y se produce porque ustedes han visto en el examen a los niños pequeños, tienen un abdomen voluminoso, grande, está bien globoso, o sea, ni siquiera hay masa muscular para que el niño pueda defender su abdomen. Y de verdad el maltratador, pues, o le da puñetes o también le da patadas, ¿no? Entonces el niño no tiene cómo defenderse, no tiene cómo encorvarse, y un adulto todavía, ¿no? Uno le patea y él se encorva o trata de proteger la zona. Entonces se producen muertes por lesiones de órganos internos. Entonces va a haber sangrado, ¿no? Y obviamente puede haber ruptura de víscera hueca y el niño fallece. Acá, por ejemplo, vemos una descripción de un caso, un varón de 11 meses de edad que es trasladado por sus familiares al servicio de urgencias de su hospital de referencia, donde ingresó ya cadáver, ¿no? Aunque inicialmente los acompañantes describieron el fallecimiento como una muerte súbita, ¿no? Entonces, recuerden, la muerte del lactante es muerte súbita cuando el niño no sabe nada. Uno va y no sabemos nada del niño y está en su cunita muerto, ¿no? Esa es la muerte súbita del lactante. Entonces ellos lo ingresan de esa manera. Finalmente se relaciona por parte de los profesionales que atendieron el caso como una posible muerte violenta derivada de maltrato, ¿no? Motivo por el que pusieron a hecho de conocimiento del juzgado igual. Aquí, si ustedes ven, estas lesiones, ¿no? Son como nudillos. Pareciera que ha recibido puñetazos, ¿no? Aquí hay ruptura en lo que era la necropsia, hay un hemoperitoneo masivo. Todito como el niño tenía que fallecer con todas esas lesiones, ¿no? Aquí ven el peritoneo completamente lesionado, desgarrado, y esa es la causa de muerte. Lo que les decía, ¿no? O sea, los niños tienen un abdomen grande y no tienen una musculatura que defienda, es que el golpe causa un daño pero terrible, tanto en los órganos macizos como en los órganos huecos. Cuando hay lesiones en boquita, ¿no? Rompen generalmente los frenillos y los dientecitos. Entonces un niño no se va a golpear tanto así. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Primero, la anamnesis, que es muy importante. Ya les he dicho, cuando vean un niño con una lesión, no se confíen tanto de lo que dice la madre. Siempre hay que buscar el examen físico y la relación que hay con lo que ella nos cuenta, ¿no? Porque ella me puede contar otras cosas y yo no le voy a creer a la primera, por más que sea la madre, ¿ya? Porque puede ser una persona que está haciendo el maltrato, o puede ser que realmente ignora
y es el padrastro o el mismo papá el que está maltratando, y ella viene con ese cuento de lo que le ha dicho el cuidador. La exploración física, ya saben cómo tienen que hacerla. La sospecha confirmada. Cuando yo tengo una sospecha confirmada, he tenido al niño y está completamente lesionado, he visto con los antecedentes que les he enseñado, entonces ya tengo una confirmación, por lo tanto tengo que reportar, ¿ya? Entonces el papel del pediatra es muy importante, porque si yo dejo pasar a un niño que está siendo maltratado, estamos dejando pasar la única oportunidad que tiene ese niño. Es la única oportunidad que alguien lo auxilie. Entonces, preferible es ser exagerados en cuanto a lo que estamos encontrando en nuestra exploración, a que se nos vaya a pasar algo, ¿no? Entonces, si se reporta y no es confirmada el maltrato, la persona no va a tener problemas, ¿no? Entonces tampoco estamos haciendo un daño, al contrario, estamos tratando de proteger a un niño, a una posible víctima. El tema de abuso sexual. Recuerdan que al inicio les dije que 4 de niñas, siquiera 3 son violentadas sexualmente, ¿no? Y de niños es menos, pero también hay violencia. Entonces hablamos de abuso cuando el abuso lo comete un cuidador o miembro del niño. Y hablamos de agresión cuando no es una persona pues conocida para el niño y lo agrede, o sea, de ahí viene la palabra agresión, ¿no? Lo agrede. El niño tiene cambios conductuales, hay retraimiento, impulsividad, o sea, como ven acá, el niño ya no se comporta igual que otro niño, es más difícil para él que esté jugando. La conducta sexual. Hay niños que son violados y ellos comienzan a masturbarse, ¿no? En una ocasión he tenido un caso en el cual el niño, la mamá la trae porque dice: doctora, se agarra los genitales constantemente y está que se toca y es frecuente. Y cuando ve a sus primitos también les quiere tocar. Entonces ahí ya viene sospecha, porque ustedes saben que el desarrollo sexual, por ejemplo, a los 3 años hay el descubrimiento del sexo, ¿no? De genitales. Los niños comienzan a tocarse, pero se tocan en forma esporádica. No es que están en forma compulsiva tocándose los genitales. Entonces ahí ya tenemos que tener una sospecha. Obviamente se hizo la denuncia y entonces el cuidador no era él el agresor, o sea, no era la mamá ni el papá, había sido en la movilidad, ¿no? En la movilidad había tenido tocamientos y bueno, ya la policía se encarga. Pero nosotros cumplimos hasta dar la denuncia, ¿ya? Cuando vemos que hay esto podemos encontrar en traumatismos sanogenitales, cuando el niño dice que duele, porque el niño es pequeño, no explica, simplemente dice duele. Cuando hay un cuerpo extraño que podemos encontrar anal o vaginal, ha habido casos en los cuales el niño viene con dolor abdominal, solo dolor abdominal. Se le toma una radiografía y se puede encontrar objetos. Inflamación anal, rectorragia, infección de ITS, las ITS, entonces eso sí, un niño no tiene por qué contagiarse de una ITS, ¿no es cierto? Entonces ahí ya hablamos pues obviamente de abuso sexual. El embarazo en las niñas o en las adolescentes tempranas, malestar para orinar o signos de orina, infecciones urinarias a repetición. Obviamente que tenemos que saber distinguir, ¿no? Y juntar tanto la anamnesis, porque hay niñas que tienen infecciones urinarias a repetición, ¿no? Por eso vamos a decir, ah, no, ya está abusada sexualmente. Tenemos que hacer una buena anamnesis cuando tenemos la sospecha. Aquí, por ejemplo, nosotros no podemos encontrar equimosis
a nivel del esfínter anal, no podemos ni en vagina, ni introito, no tiene por qué haber equimosis, entonces ya estamos sospechando. A veces la mamá, varias veces en el tiempo que tengo de trabajo, muchas veces me han venido las mamás diciéndome de que la niña ha estado jugando en el parque y que se ha lesionado. Cuando vamos a ver el examen, pues es un introito limpiecito, pero con una fisurita por allí. Entonces, ahí no podemos sospechar, ¿no? Porque a veces están en el sub y baja y cuando caen, ahí es donde se golpean, ¿no? Y puede haber una fisura. Las lesiones de abuso son grandes, las antiguas no podemos determinarlas. ¿Por qué? Porque el tocamiento no deja huellas. Tampoco deja huellas la introducción de los dedos, ¿no? Tampoco. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado para saber, esto lo sabe cualquiera, ¿no? Sí, así va abusado, pero a veces los niños no vienen así. Si nosotros tenemos en las ITS, por ejemplo aquí, gonorrea o clamidia, o estamos en sospecha, tenemos que ver que no es tan importante hacer el examen de cultivo porque a veces el niño no lo tiene, ¿no? Pero si nosotros hacemos el PAN o si no la amplificación de ácidos nucleicos, eso sí nos va a dar una positividad mejor, ¿no? O sea, más fiable. Además es muy difícil tomarle al niño la muestra a una niña, ¿no? Que ha sido violada. Obviamente que el VIH, la sífilis son diagnósticos y abuso, ¿no? El niño no tiene por qué tener esa ITS. Las verrugas. Con esto hay que tener cuidado. Miren acá, por ejemplo, el papiloma, ya verrugas. Entonces, en estos casos sí es más variable, porque si nosotros tenemos papilomas en niños más grandes, ahí tenemos que tener sospechas. Porque de dónde se va a contagiar, a no ser que haya ido a las piscinas o lugares de exposición. Pero si no ha ido, entonces vamos a tener un poco de sospecha, pero no es definitivo. Ahora, una niña, por ejemplo acá, una paciente de 9 años, ¿no? Que tiene así las lesiones, ya sí sospechamos de abuso sexual. Porque si la tuviera un niño de 3, 4 años, a veces es transferida, ¿no? Por la madre. Pero si ya pasó mucho tiempo, como son 9 años, y comienza a presentar, es un poco más difícil. Entonces tenemos que hacer un examen más exhaustivo y determinar si realmente hay el problema de abuso. Entonces, jóvenes, ¿qué vamos a hacer si es que nosotros tenemos esto? Lo primero que tenemos que ver, sospecha de abuso. Si ya estamos con todo lo que es la clínica y con todo lo que es el examen físico, ¿no? y la anamnesis que nos han dado, entonces tenemos que hacer una denuncia a los servicios de protección al menor y también a la policía. En nuestro caso nosotros tenemos la asistenta social, ¿no? Entonces si tenemos una sospecha, solo sospecha, inmediatamente la asistenta social, ella se encarga de llamar a la línea de servicios de protección al menor y ella va a hacer todo el trámite para que ese hogar sea estudiado, ¿no? Vamos a ver si el abuso tuvo lugar en las últimas 72 horas, entonces tenemos que remitir al niño a un centro de referencia de abuso sexual para realizar una exploración inmediata. Si es dentro de estas horas, podemos encontrar indicios, ¿no? Para poder que la policía y el médico forense puedan tener pruebas. Si no, entonces síntomas agudos como dolor, bueno, ahí no vamos a tener mucho, pero sí hay problemas psiquiátricos, puede haber problemas psicológicos en el niño. La exploración inmediata no es necesaria, ¿no? Porque ya pasó muchas horas, entonces ya no tenemos evidencia. Entonces, pero igual, o sea, tanto dentro de las 72 horas o pasado este tiempo o cualquier cosa que me diga el niño, ya va dentro de lo que es la denuncia a los servicios de protección del menor. Tengo estudio de ITS, inmediatamente hay que dar el apoyo, ¿no? Esto es la función que nosotros tenemos.
el trabajo con el equipo, servicio social, psicología, la policía, el centro, ¿no?, de atención. Y lo que debemos de trabajar bastante es la prevención del abuso sexual, ¿no? Se dan charlas, se explican, se va a los colegios. Ahora ya está un poco más difundido esto de la prevención. El Día Internacional de Lucha, ¿no?, o sea, contra el maltrato infantil es el 25 de abril. ¿Qué línea podemos llamar si nosotros sabemos que está habiendo un maltrato o tenemos sospecha? Es la línea 1810, ya que es para toda la familia y incluye también lo que es maltrato de niños. Realmente este tema es muy importante, porque no saben ustedes cuánto podrían trabajar y evitar de maltratos. Y recuerden que es una víctima que está ahí gritando muy dentro, ayúdenme, ¿no? Pero él no lo puede decir. Entonces tenemos que ser muy exhaustivos en nuestros exámenes clínicos para poder determinar qué es lo que está pasando, ¿no?, con ese niño que está viniendo a nuestro consultorio, qué es lo que sucede. Entonces, si yo tengo un niño desnutrido, talla baja, un niño que no tiene vacunas, ya tengo que sospechar. Entonces le tengo que decir a la madre, nosotros tenemos así como esto, para poder ver si es que el niño tiene problemas, ¿no? Entonces hablamos con servicio social. Si es que no viene, entonces ya decimos, ya es una omisión. Entonces se hace la denuncia y ya la policía va y ve cómo es el hogar de ese niño, ¿no? Espero que me hayan comprendido al menos, o que yo haya llegado un poco a ustedes y que les haya servido de algo, ¿no?, esto. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.